Bueno, empezar la semana siempre con la preocupación de que si este modesto trabajo que hacemos diariamente, con mucho esfuerzo, realmente vale la pena, o sea, les sirve a ustedes para algo, porque no sea que esté yo molestándoles con querer hacerle llegar razonamientos o análisis que a lo mejor no les interesa. Y entonces, para cambiar de rumbo, para cambiar de idea, para seguir haciendo videos de otro tema, o simplemente dejar de hacerlo, porque, pues, no sé, o sea, la duda, ¿no? Es la parte humana de que tiene todo hecho, todo trabajo, toda tarea, todo proyecto. La parte humana de decir, será útil, servirá para algo. Pero por otro lado también viene uno y dice, bueno, usted quiere que lo halaguen, que halaguen su vanidad y que le digan que es extraordinario. No, esto es una cosa muy modesta, sin pretensiones. A esta altura de la vida, cuando alguien llega a la edad que yo tengo, pues la vanidad sí existe, porque es el motor para la lucha, pero más allá la pregunta que uno tiene internamente. O sea, psicológicamente uno tiene una... Y bueno, estaré haciendo algo que sea útil, o seré el hazmerreír, o por lo menos si no seré el que le da compasión a la gente. Ya este viejito todavía está ahí. Entonces, empezar la semana con esa duda, pues es lindo, ¿saben por qué? Porque es una provocación. Entonces, cuando uno se siente provocado, pone un plus, un esfuerzo mayor para decir, bueno, muy bien, ¿de qué tratamos? ¿Qué vamos a hablar hoy? ¿Por dónde empiezo? Y los resultados que hemos obtenido en el mundo, más que voy a buscar más temas que la realidad que tenemos alrededor. Cualquier tema de la realidad, pues es un tema importante. ¿Sabe por qué es importante? Porque todo lo que nos rodea son problemas. Y todo lo que nos rodea son problemas que no han sido resueltos. O sea, si estuvieran resueltos los problemas, los problemas del amor, de la lucha, del trabajo, de nuestra civilización, de nuestra seguridad, de nuestros afectos, porque todo eso repercute en el sentimiento, en el afecto del círculo familiar. O sea, las deudas, en fin, todo este movimiento de modernidad que a los ancianos, a los viejos nos dejó lo que dicen, un mundo de locos, de ruido, ya se olvidó la música, lo sublime de las melodías, ya no hay canciones que hablen de amor, todo es violencia, todo es reacción. Entonces, todas esas cosas son provocaciones sobre tratar problemas que no han sido resueltos. Entonces es recontra fácil. Y sí, es fácil, pero al mismo tiempo es muy difícil. Y lo primero que había que tratar es de buscar consuelo, o sea, justificación. Todos están iguales, en todas partes del mundo hay problemas, la gente está enloquecida con los problemas de las atribulaciones que esta situación les causa. O sea, no hay país donde la gente sea enormemente feliz y se lo pase de fiesta, bailando, cantando, disfrutando de los licores, de la bonanza, de la amistad. En todos los países, mirá que yo conozco muchos países y la información hoy nos llena de noticias. En todos lados hay problemas. Entonces, consuelo en la desgracia de otros, pues, no, además de no ser útil, porque vemos las desgracias en nosotros y nos vamos a alegrar, pero además de no ser útil, decimos, bueno, si todos están iguales, países ricos y países pobres, porque los países ricos ahora están en una situación difícil, ellos están sufriendo más que nosotros. Los grandes países, las grandes civilizaciones, están sufriendo más que nosotros, porque ellos no están acostumbrados a luchar por lo cotidiano. Ellos tenían ya estabilizado su economía, las sociedades estaban ordenadas, o sea, todo sucede. Ahora se ha encarecido todo. Yo estoy viviendo en uno de los países
que tendría que tener las soluciones más grandes del mundo, porque aquí no tienen problemas económicos. Aquí lo único que tienen que cuidarse es que la imprenta funcione, nada más, pero no le piden, ¿quién le pide cuentas a Estados Unidos de cómo está su economía? Y sin embargo acá, no te voy a decir que hay drama, pero sí hay problemas. Vas al mercado y no te alcanza lo que tienes. Entonces, todas esas cosas que nosotros las podemos traer acá de primera mano, quizás te sirvan, pero no como consuelo, no lo tomes como consuelo, sino tómalo como una oportunidad para ver que esto no está funcionando. Pero, ¿sabes qué pasa? Esto es la consecuencia de errores que se vienen cometiendo hace cientos de años. Porque hace cientos de años había una determinada cantidad de habitantes en el mundo. Ahora se ha triplicado esa cantidad de habitantes. Y el sistema o lo operativo o la planeación es más o menos la misma. Entonces, yo creo que ahí es donde tendría uno que poner los ojos, porque decir, bueno, no es que han fracasado, es que el mundo se ha desbalanceado y las escuelas que estudian el pensamiento y que preparan gente para la administración de los problemas económicos, no parece que en su claustro no han salido a la calle a ver la realidad y siguen enseñando, en cualquier universidad todavía, siguen enseñando cosas que se enseñaban hace 50 años, en todos los órdenes. Si 50 años a hoy es la antigüedad. Entonces, no es para, te vuelvo a repetir, no es para preocuparse, sino es para pensar. Pero el problema que tenemos es que nadie nos habla de esto. O sea, nadie nos enseña a pensar. Todo el mundo o critica observadamente, y con rencor, o es indiferente, y que se jodan, que se bromen, total, a mí personalmente no me afecta. O si a mí me afecta, dice, bueno, pero los otros están igual. Y si vamos a empezar la semana raspando la olla de la historia, y nos volvemos locos. O sea, la historia, si tiene uno oportunidad de revisarla, pues te dice que hace miles de años el problema ha sido el mismo. O sea, un privilegio para un sector minoritario, tal vez el 1 o el 2% de las poblaciones. O ya en caso extremo habrá llegado a una clase media un 10% y los demás estaban reventados. Entonces, donde busques, en la historia que busques, y eso ha sido la causa de las guerras y todo eso. O sea que no ha habido paz. No ha habido paz, o sea, la paz todo fue a la guerra, por territorio, por riqueza, por explotaciones, por adquirir predominio. O sea, toda guerra se hizo por buscar beneficios para el pueblo, o sea, y murieron millones en el mundo, muchas veces, en la guerra primera, mundial, la segunda guerra, y siguió peor la cosa. O sea, se hicieron dos guerras, 14-18, y 38-45 del siglo pasado, del siglo XX. Dos guerras que fijaron 50, 100 millones de muertos entre las dos guerras. Y se solucionó algo, o sea, sería para que hoy estuviésemos en una fiesta. No resolvieron nada. Se dividieron, se mataron, se insultaron, se pelearon, discutieron, acordaron, se pudieron sentar. Los castigaron, los traidores, los ejecutaron, los colgaron, los ajusticiaron. Justiciaron, mataron a 50, a 10, a 200 jefes. ¿Y para qué fue? Mataron no sé cuántos japoneses, que eran los jefes de Japón. Y mataron no sé cuántos jefes de los alemanes, que eran los que habían provocado la guerra. Y los otros que ganaron, gloria, laureles y todo. Bueno, está bien, si ese era el precio, bienvenido, ¿no? Pero resulta que no ha cambiado mucho todo. Entonces ahora
En vista de esa realidad, tenemos que ir a lo interno, a lo nuestro, porque mirando el mundo, pues sí, vemos el espectáculo, nos quejamos, nos lamentamos, nos festejamos, pero soluciones no llegan. Y es lo que a nosotros individualmente nos gustaría que llegase algún tiempo, ¿no? La solución individual, o sea, por lo menos rescatar a la familia, la tranquilidad, darle una educación a los hijos, qué sé yo, tener una casa, una vivienda, no sé, vivir por lo menos en esta lucha, pero por lo menos con alguna recompensa. Que cada vez se hace difícil, más difícil, cada vez es menos posible comprar una casa, un departamento, nada, cada vez es peor, cada vez te alcanza, ha llegado en la instancia ahora que solamente apenas alcanza para comer. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos pasando? O sea, en vez de ir para adelante, vamos para atrás. ¿Y somos nosotros los culpables o son los que dirigen el mundo? Y los que dirigen el mundo se estudiaron en las mejores universidades. O sea, no viene nadie a dirigir el mundo con muy escasas excepciones que no tiene una preparación académica. Parece que la están errando, ¿no? ¿O no? Y toda esta charla, esta plática, este cotorreo, no es que nazca del resentimiento. O sea, sí, todos estamos resentidos, consciente o inconscientemente. A muy poca gente le gusta lo que está viviendo, y mucho menos soportar cosas injustas que uno no ha sido el que las ha provocado. O sea, el error no ha sido nuestro. Entonces eso es peor, todavía duele más. Y a veces uno el problema que tiene es que lo tiene que justificar frente a los demás. ¿Qué le vas a decir a tus hijos, a tu mujer, a tu familia? ¿Que la situación está mala, que el gobierno tiene la culpa? Sí, como argumento no deja de ser razonable, pero cuando te sientan a la mesa tus hijos y tu mujer, o van a la heladera o van al refrigerador y en la cocina y faltan cosas, entonces el problema ya no es contra el gobierno, el problema es que no, es que tú o vos o quien sea le dice al padre, lo que pasa es que te has quedado en el tiempo, no has progresado, no estudiaste, no. O sea, viene el reproche personal. O sea, baja el problema que tiene el mundo a tu casa, se te mete en la cocina y se te sienta en la mesa. Y entonces ya te enfrentás con la cara de la realidad, que son tus hijos, tu mujer. El tipo que te cobra el alquiler, el tipo que te cobra la luz, es la persona que te cobra los impuestos. O sea, ya la realidad te llega a la almohada. Y entonces, ¿qué es lo que aconsejarías? Porque eso nadie te pregunta qué aconsejaría. Todo te dice, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, porque no hiciste esto. No. Yo creo que habrá que empezar a preguntar qué te parecería, qué habría que hacer. O sea, si el problema llegó a tu casa, la única reacción que te queda es preguntar, bueno, ¿por qué pasa esto? Y entonces llega el vecino y te dice, bueno, oye, escucha o atiéndeme o lo que sea. Y esto no tiene salida, hermano. ¿Qué hacemos? Y entonces sale uno que dice, que quiere la rebelión, la revolución, estos son todos unos corruptos, en fin. La reacción natural. Encontrar un culpable para justificar todo lo que nos está pasando. Pero el culpable que nosotros buscamos no es ese. Ese es un pobre diablo que llegó ahí creyendo que era un trabajo, una tarea, y si podía rapiñar algo, metérselo al bolsillo, o sea, el corrupto o el que lo corrompieron. Ese es el culpable. No, ese no es el culpable. El que es presidente de tu país, sobre todo en nuestros países de América, el que es gobernador, el que es intendente, el que es funcionario, es un pobre diablo, con todo respeto, ¿no? Pero no, ellos no pueden hacer otra cosa que la que están haciendo. Aunque tengan un proyecto extraordinario, no tienen cómo realizarlo. Entonces, todo eso son cosas que es bueno conversarlo. Y claro, en la medida que lo analicemos, vamos creando conciencia ciudadana.
O sea, la sociedad se va enterando de que las cosas son de otra forma y que los culpables no son los que nosotros creemos que son culpables que tenemos a mano. Pero aquellos grandes culpables, ¿de dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Quién los sostiene? ¿Quién los sustenta? Y vamos a hacer la guerra, y ya lo hemos intentado varias veces. O sea, varias veces los pueblos, por las rebeliones que ha habido, han intentado ir contra el poder. O sea, si yo veo que los políticos hablan de los problemas puntuales, estaba escuchando ahora, por ejemplo, a Cristina Fernández de Kirchner, vicepresidenta, que fue una mujer exitosa en el gobierno. Estaba hablando de los problemas, en fin, pero habla de problemas puntuales de ahí, de alrededor. No habla de los problemas que originan los problemas. Entonces uno dice, bueno, esa clase de dirigencia, que son respetados, no te creas, son respetados y respetables, y son los mejor que tenemos, pero están en la cocina tratando de acomodar los tarros de otra forma, de acomodar las ollas de otra forma, de acomodar las sartenes en otro lado. Pero afuera, ¿qué está pasando? ¿Y qué ofrezco yo para...? El problema es, ¿me lo originaron todos esos que están al lado? No, esos fueron juguetes, fueron títeres que llevaron a todo ese desconcierto interno de cada uno de nuestros países porque fueron o comprados o porque fueron obligados. Y quisieron conservar el sueldo, quisieron conservar el trabajo. Pero no hay propuesta. O sea, yo escucho toda la cantidad de discursos de todos los políticos. Porque uno curiosea, tiene tiempo de decir, bueno, si el problema no se resuelve, ¿hay posibilidades de resolverse? No son sagradas. O sea, no es que yo te diga, sí, si nos asociamos con Norteamérica viene la bonanza. Jodido, no te creas. Pero entonces ahí es cuando empiezan las realidades a sopesarse. Bueno, sí, dignamente, la dignidad, la nacionalidad, la identidad nacional, los símbolos, la bandera y todo, ¿eso es bueno? ¿O que coma mi familia que tenga el plato de una sopa? Y ahí es precisamente cuando aparece lo difícil de este trabajo que estoy haciendo, que estamos haciendo muchos informadores independientes. O sea, quedamos pegados enseguida porque somos proclive al imperialismo, que somos comprados, o sea, nos califican de mil formas y son propuestas, o son por lo menos ideas. Si yo te voy a incitar a la rebelión, que te rebeles contra el poder corporativo, contra la banca, contra todo, ¿cómo haces? Es una mentira esa. Yo te estaría insuflando un odio que no tiene destino. O sea, lo único que te va a hacer es te va a amargar más y te va a cercar todas las posibilidades. Entonces, cuando yo te propongo asociarse con el imperialismo, es porque yo vengo atravesando este problema, te digo yo, porque venimos haciéndolo hace 70, 80 años, nosotros y otros lo hicieron 200 años antes, y no dio resultados. Todos los intentos de liberación nos rompieron los huesos, o nos empobrecieron más, o tuvieron que enajenarse más nuestro patrimonio. Pero eso es recurrente, no es una cosa que ahora está sucediendo, recurrente, todo está enajenado. Enajenaron todo el patrimonio de nuestras naciones, todo lo que produce generalmente riqueza y que tiene potencial económico no es nacional en ninguno de nuestros países. Las grandes empresas corporativas continentales, mundiales, son las dueñas de todo y nosotros somos sus clientes. ¿Nos vamos a rebelar contra eso? ¿Cómo le hacemos? Yo me gustaría que alguien me diga, no, Reynoso, usted está vendido. Usted es un viejo charlatán que está entregado porque, en fin, no es así. Todas las rebeliones que se han intentado y otras que se hablan de hacer
todo paja, todo mentira. Si ustedes están observando alguna campaña política ahora en Sudamérica, como la que está pasando en Argentina, todo lo que están diciendo es mentira. Porque no hay realidades que puedan sustentar nada. O sea, son hipótesis que les gustaría hacer. Vamos a crear trabajo, vamos a abrir la fábrica, vamos a levantar las cortinas. ¿Con qué capitales? ¿Con qué cuentas? ¿Con qué mercados cuenta? ¿Con qué manera de financiar producción? ¿Con qué manera de cuentas de disponer de la clientela del mercado mundial? Si está todo enajenado, las corporaciones que son las que trafican con nuestra riqueza, pues tienen todos los mercados. Pero no solamente que tienen los mercados, sino que son los compradores nuestros. Los mismos son los que la llevan, nos acopian en nuestros países por nada, los ponen en sus propios barcos, en sus propios puertos que están concesionados, los llevan a los mercados del mundo y esa misma compañía lo recibe y lo distribuye. La han hecho perfecta y nosotros queremos liberarnos. Entonces todo eso que te estoy contando es una explicación de una verdad que lamentablemente muy poca gente conoce. O sea, supone que así debe ser, pero no la conoce como realmente es. Por todas estas cosas que hemos hablado, es que yo tengo miedo de enfrentar la cámara todos los días. Me da terror, porque ¿cuál sería el mensaje que sea esperanzador y que sea comprobable y que beneficie a alguien? Es muy difícil darte un mensaje halagador que sea cierto, que los resultados del mensaje se puedan traducir en beneficio para la mayoría de la gente que lucha, que desesperadamente quiere progresar o quiere por lo menos vivir en paz. Dejo del acecho de la delincuencia, de la drogadicción, del Fondo Monetario, de la banca internacional, de las deudas, del encarecimiento de los productos para la comida, de la falta de trabajo, de la mala atención de la medicina, de los médicos, de los hospitales, donde todo es precario, donde todo cada vez está peor. Te da miedo enfrentar la cámara y decirte, no existe nada, todo es una fiesta. Pero también es un compromiso cargar con culpables que son unos pobres diablos que no tienen capacidad, pero no tienen capacidad porque no hay posibilidad de resolverte nada. Van a llegar al gobierno, cualquiera que llegue, por ejemplo ahora en Argentina, y no van a resolver nada, lamentablemente, pobrecitos. ¿Y quién es el mártir? ¿Quién es el que recibe el mayor peso de la desgracia? El pueblo. Porque ellos, visto que no pueden hacer nada, se van a salvar como sea. Van a pedir préstitos o algo para que le quede algo en sus alforjas, ¿no? En fin, hermano, está difícil la cosa, ponerse a dar mensajes y predicar con el ejemplo. Pero bueno, hermano, este es lo que hay. Y ya estoy a una semana, prácticamente 10 días de viajar a México para continuar nuestra modesta tarea de armar un polo de comunicación independiente con los youtubers y con los periodistas independientes. Dentro de 10 días estaré viajando a México. Pero tengo que seguir explicándote porque esta es la tarea de todos los youtubers en el continente. No vas a encontrar un youtuber que te hable de esperanza, de beneficio, de que todo está de fiesta. Entonces tenemos que darle contenido a la información que retaseadamente y de manera improvisada estamos llevándole al conocimiento. No hay perfección, o sea, no esperes el alumbramiento de una inteligencia superior. Estamos sobre el problema y tratando de darle contenido a lo nuestro para que el problema no sea dramático. Y lo estamos logrando porque por lo menos estamos recibiendo información que antes no teníamos y era peor todavía. En fin, seguimos trabajando. Mientras tanto,
Te espero mañana si no tienes nada que hacer importante y seguimos en la lucha. Te mando un gran abrazo.